Capítulo 3. ¿Qué es la cultura y por qué es importante? Objetivos de aprendizaje. Describir la cultura y la sociedad. Saber qué es la cultura. Explicar el etnocentrismo y el xenocentrismo. Explorar los valores y las creencias de la cultura. Explorar las normas, los símbolos y el lenguaje en la cultura. Comprender las actitudes en la cultura. Introducción. ¿Cuáles son las normas cuando le pasas por el lado a un conocido en la escuela, el trabajo, en el supermercado o en el centro comercial? Por lo general, no consideramos todas las complejidades de las normas de comportamiento. Podemos simplemente decir, hola, y preguntar, ¿cómo estuvo tu fin de semana? O alguna otra pregunta trivial destinada a hacer un saludo amistoso. Raramente abrazamos físicamente o tocamos al individuo. De hecho, hacerlo puede verse con desprecio o disgusto, ya que las personas en los Estados Unidos tenemos normas bastante rígidas sobre el espacio personal. Sin embargo, todos nos adherimos a varias normas y estándares que se crean y mantienen en la cultura. Estas normas y expectativas tienen significado, y hay formas en que se puede violar esta negociación. Considere lo que sucedería si se detuviera e informara a todos los que dijeron, hola, ¿cómo estás?, exactamente como estabas ese día, y en detalle. Lo más probable es que viole las normas de la cultura y, específicamente, el saludo. Quizás en una cultura diferente la pregunta sería más literal y podría requerir una respuesta. O si está tomando un café con un buen amigo, tal vez esa pregunta justifique una respuesta más detallada. Estos ejemplos son todos los aspectos de la cultura, que son creencias, valores y prácticas compartidas, que los participantes deben aprender. Sociológicamente, examinamos en qué situación y contexto se espera cierto comportamiento, y en qué situaciones quizás no. Estas normas son creadas y aplicadas por personas que interactúan y comparten la cultura. En las conversaciones cotidianas, las personas rara vez distinguen entre los términos cultura y sociedad, pero los términos tienen significados ligeramente diferentes, y la distinción es importante para un sociólogo. Una sociedad describe un grupo de personas que comparten una comunidad y una cultura. Los sociólogos denominan comunidad a una región definible, tan pequeña como un vecindario, Brooklyn, o el lado este de la ciudad, y tan grande como un país, Etiopía, Estados Unidos o Nepal, o en algún punto intermedio. En los Estados Unidos, esto podría incluir a alguien que se identifica con la sociedad del sur o del Medio Oeste. Para aclarar, una cultura representa las creencias y prácticas de un grupo, mientras que la sociedad representa a las personas que comparten esas creencias y prácticas. Ni la sociedad ni la cultura podrían existir sin la otra. En este capítulo, examinaremos la relación entre la cultura y la sociedad con mayor detalle y prestaremos especial atención a los elementos y fuerzas que dan forma a la cultura, incluida la diversidad y los cambios culturales. Un análisis final abordará las diferentes perspectivas teóricas desde las cuales los sociólogos investigan la cultura. ¿Qué es la cultura? Los humanos somos criaturas sociales. Desde el comienzo del Homo sapiens hace casi 250.000 años, las personas se agruparon en comunidades para sobrevivir. Al vivir juntas, las personas forman hábitos y comportamientos comunes, desde métodos específicos de crianza hasta técnicas preferidas para obtener alimentos. En la moderna París, muchas personas compran diariamente en los mercados al aire libre para comprar lo que necesitan para la cena, comprando queso, carne y verduras en diferentes puestos de especialidades. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas compran una vez por semana en los supermercados, llenando grandes carritos de compras hasta el borde. ¿Cómo percibiría un parisino los comportamientos de compra de los Estados Unidos que los estadounidenses dan por sentado? Casi todos los comportamientos humanos se aprenden desde las compras hasta el matrimonio y las expresiones de sentimientos. En los Estados Unidos, las personas tienden a ver el matrimonio como una elección entre dos personas, basado en sentimientos mutuos de amor. En otras naciones y en otros tiempos, los matrimonios se organizaron a través de un intrincado proceso de entrevistas y negociaciones entre familias enteras, o en otros casos, a través de un sistema directo, como una novia de pedido por correo. Para alguien criado en la ciudad de Nueva York, las costumbres matrimoniales de una familia de Nigeria pueden parecer extrañas o incluso erróneas. Por el contrario, alguien de una familia tradicional de Kolkata podría quedar perplejo con la idea del amor romántico como base para el matrimonio y el compromiso de por vida. En otras palabras, la forma en que las personas ven el matrimonio depende en gran medida de lo que se les ha enseñado. El comportamiento basado en costumbres aprendidas no es algo malo. Estar familiarizado con las normas no escritas ayuda a las personas a sentirse seguras y normales. La mayoría de las personas quieren vivir su vida cotidiana confiando en que sus comportamientos no serán desafiados o interrumpidos. Pero incluso una acción aparentemente simple como viajar al trabajo exige una gran propiedad cultural.
Tome el caso de viajar al trabajo en transporte público. Ya sea que las personas viajen en Dublín, El Cairo, Mumbai o San Francisco, muchos comportamientos serán iguales, pero también surgen diferencias significativas entre las culturas. Por lo general, un pasajero encontrará una parada o estación de autobús específica, esperará su autobús o tren, pagará a un agente antes o después de abordar, y se sentará en silencio si hay algún asiento disponible. Pero al subir a un autobús en El Cairo, puede ser que los pasajeros tengan que correr, porque los autobuses a menudo no se detienen por completo para recibir a los clientes. En Dublín los pasajeros del autobús deben extender un brazo para indicar que quieren que el autobús se detenga por ellos. Y al subir a un tren de cercanías en Mumbai, los pasajeros deben meterse en vagones sobrecargados en medio de muchos empujones y jaloneos en las plataformas llenas de gente. Ese tipo de comportamiento se consideraría el colmo de la grosería en los Estados Unidos, pero en Mumbai refleja los desafíos diarios de moverse en un sistema de trenes que está sobrecargado al máximo. En este ejemplo de transportes, la cultura consiste en pensamientos, expectativas sobre el espacio personal, por ejemplo, y las cosas tangibles, paradas de autobuses, trenes y la capacidad de asientos. La cultura material se refiere a los objetos o pertenencias de un grupo de personas. Los pases de metro y las fichas de autobús son parte de la cultura material, al igual que los automóviles, las tiendas y las estructuras físicas donde la gente adora. La cultura no material, en contraste, consiste en las ideas, actitudes y creencias de una sociedad. Los aspectos materiales y no materiales de la cultura están vinculados, y los objetos físicos a menudo simbolizan ideas culturales. Un pase de metro es un objeto material, pero representa una forma de cultura no material, a saber, el capitalismo y la aceptación de pagar por transporte. La ropa, los peinados y las joyas son parte de la cultura material, pero saber qué ropa usar para eventos específicos refleja una cultura no material. Un edificio escolar pertenece a la cultura material, pero los métodos de enseñanza y los estándares educativos son parte de la cultura no material de la educación. Estos aspectos materiales y no materiales de la cultura pueden variar sutilmente de una región a otra. A medida que las personas viajan más lejos y se mudan de diferentes regiones a lugares completamente diferentes del mundo, ciertos aspectos materiales y no materiales de la cultura se vuelven dramáticamente desconocidos. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con diferentes culturas? A medida que interactuamos con culturas distintas a la nuestra, nos hacemos más conscientes de las diferencias y puntos en común entre los mundos de los demás y los nuestros. Universales culturales. A menudo, una comparación de una cultura a otra revelará diferencias obvias. Pero todas las culturas también comparten elementos comunes. Los universales culturales son patrones o rasgos que son globalmente comunes a todas las sociedades. Un ejemplo de universal cultural es la unidad familiar. Toda sociedad humana reconoce una estructura familiar que regula la reproducción sexual y el cuidado de los niños. Aún así, cómo se define esa unidad familiar y cómo funciona varía. En muchas culturas asiáticas, por ejemplo, los miembros de la familia de varias generaciones comúnmente viven juntos en un hogar. En estas culturas, los adultos jóvenes continúan viviendo en la estructura familiar del hogar extendido hasta que se casan y se unen al hogar de su cónyuge, o pueden permanecer y criar a su familia nuclear dentro del hogar de la familia extendida. En los Estados Unidos, por el contrario, se espera que las personas salgan de sus hogares y vivan de forma independiente durante un periodo antes de formar una unidad familiar compuesta por padres y sus descendientes. Otros universales culturales incluyen costumbres como ritos funerarios, bodas y celebraciones de nacimientos. Sin embargo, cada cultura puede ver las ceremonias de manera muy diferente. El antropólogo George Murdoch reconoció por primera vez la existencia de universales culturales mientras estudiaba los sistemas de parentesco en todo el mundo. Murdoch descubrió que los universales culturales a menudo giran en torno a la supervivencia humana básica, como encontrar comida, ropa y refugio, o en torno a experiencias humanas compartidas, como el nacimiento y la muerte o la enfermedad y la curación. A través de su investigación, Murdoch identificó otros universales, incluido el lenguaje, el concepto de nombres personales y, curiosamente, chistes. El humor parece ser una forma universal de liberar tensiones y crear un sentido de unidad entre las personas. Murdoch, 1949. Los sociólogos consideran que el humor es necesario para la interacción humana porque ayuda a las personas a atravesar por situaciones tensas. Etnocentrismo y xenocentrismo. El etnocentrismo y el relativismo cultural. A pesar de lo mucho que los seres humanos tienen en común, las diferencias culturales son mucho más frecuentes que los universales culturales. Por ejemplo, si bien todas las culturas tienen un lenguaje, el análisis de estructuras lingüísticas particulares y la etiqueta de conversación revelan enormes diferencias. En algunas culturas del Medio Oriente, es común estar cerca de otros en una conversación.
Los norteamericanos mantienen más distancia y mantienen un gran espacio personal. Incluso algo tan simple como comer y beber varía mucho de una cultura a otra. Si tu maestro llega a una clase temprano por la mañana con una taza de líquido, ¿qué supones que está bebiendo? En los Estados Unidos, lo más probable es que esté lleno de café, no el té Earl Grey, un favorito en Inglaterra, o el té yak butter, un alimento básico en el Tíbet. La forma en que la cocina varía según las culturas fascina a muchas personas. Algunos viajeros se enorgullecen de su voluntad de probar alimentos desconocidos, como el famoso escritor de alimentos Anthony Bourdain, mientras que otros regresan a casa expresando su gratitud por la comida de su cultura nativa. A menudo, las personas en los Estados Unidos expresan disgusto por la cocina de otras culturas y piensan que es asqueroso comer carne de un perro o un conejillo de Indias, por ejemplo, mientras no cuestionan su propio hábito de comer vacas o cerdos. Tales actitudes son un ejemplo de etnocentrismo, o evaluar y juzgar otra cultura en función de cómo se compara con las normas culturales de uno. El etnocentrismo, como describió el término el sociólogo William Graham Sumner 1906, implica una creencia o actitud de que la cultura propia es mejor que todas las demás. Casi todos suelen ser un poco etnocéntricos. Por ejemplo, los estadounidenses tienden a decir que la gente de Inglaterra conduce en el lado equivocado de la carretera, en lugar de en el otro lado. Alguien de un país donde la carne de perro es la comida estándar le puede resultar desagradable ver a un perro en un restaurante francés, no en el menú, sino como mascota y acompañante del patrón. Un buen ejemplo del etnocentrismo es la costumbre de referirse a partes de Asia como el Lejano Oriente. Uno podría preguntarse lejos al este de dónde. Un alto nivel de apreciación por la cultura propia puede ser saludable. Un sentido compartido de orgullo comunitario, por ejemplo, conecta a las personas en una sociedad. Pero el etnocentrismo puede conducir al desdén o aversión hacia otras culturas y puede causar malentendidos y conflictos. Las personas con las mejores intenciones a veces viajan a una sociedad para ayudar a su gente, porque los ven como incultos o atrasados, esencialmente, inferiores. En realidad, estos viajeros son culpables de practicar imperialismo cultural, la imposición deliberada de los valores propios culturales en otra cultura. La expansión colonial de Europa, que comenzó en el siglo XVI, a menudo estuvo acompañada de un severo imperialismo cultural. Los colonizadores europeos a menudo veían a las personas en las tierras que colonizaron como salvajes sin cultura que necesitaban la gobernanza, la vestimenta, la religión y otras prácticas culturales europeas. Un ejemplo más moderno del imperialismo cultural puede incluir el trabajo de agencias de ayuda internacional que introducen métodos agrícolas y especies de plantas de países desarrollados, mientras pasan por alto las variedades indígenas y los enfoques agrícolas que se adaptan mejor a la región en particular. El etnocentrismo puede ser tan fuerte que cuando uno se encuentra con todas las diferencias de una nueva cultura, uno puede experimentar desorientación y frustración. En sociología, se le llama a esto choque cultural. Un viajero de Chicago podría encontrar el silencio nocturno de la zona rural de Montana inquietante, no pacífico. Un estudiante de intercambio de China podría estar molesto por las constantes interrupciones en la clase mientras otros estudiantes hacen preguntas, una práctica que se considera grosera en China. Quizás el viajero de Chicago inicialmente se sintió cautivado con la belleza tranquila de Montana y el estudiante chino originalmente estaba emocionado de ver un aula de estilo estadounidense de primera mano. Pero a medida que se experimentan diferencias imprevistas de su cultura propia, su entusiasmo deja paso a la incomodidad y las dudas sobre cómo comportarse adecuadamente en la nueva situación. Finalmente, a medida que las personas aprenden más sobre una cultura, se recuperan del choque cultural. El choque cultural puede aparecer porque las personas no siempre esperan diferencias culturales. El antropólogo Ken Barger 1971 descubrió esto cuando realizó una observación participativa en una comunidad inuit en el Ártico canadiense. Originario de Indiana, Barger titubeó cuando fue invitado a unirse a una carrera local de raquetas de nieve. Sabía que nunca igualaría a estos expertos. Efectivamente, para su mortificación, terminó de último. Pero los miembros de la tribu lo felicitaron diciendo, «Realmente lo intentaste». En la cultura propia de Barger, había aprendido a valorar la victoria. Para los inuit, ganar era agradable, pero su cultura valoraba las habilidades de supervivencia esenciales para su entorno. Lo mucho que alguien intentara podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. En el transcurso de su estadía, Barger participó en la caza de caribúes, aprendió a refugiarse en las tormentas de invierno y, a veces, pasó días con poca o ninguna comida para solidarizarse con los miembros de la tribu. Esforzarse y trabajar en equipo, dos valores no materiales, eran mucho más importantes que ganar. Durante su tiempo con la tribu inuit, Barger aprendió a participar en el relativismo cultural.
El relativismo cultural es la práctica de evaluar una cultura según sus propios estándares en lugar de verla a través del lente de la cultura propia. Practicar el relativismo cultural requiere una mente abierta y una voluntad de considerar e incluso adaptarse a nuevos valores y normas. Sin embargo, abrazar indiscriminadamente todo sobre una nueva cultura no siempre es posible. Incluso las personas culturalmente más relativistas de sociedades igualitarias, en las que las mujeres tienen derechos políticos y control sobre sus propios cuerpos, cuestionarían si la práctica generalizada de la mutilación genital femenina en países como Etiopía y Sudán debe ser aceptada como parte de la tradición cultural. Los sociólogos que intentan participar en el relativismo cultural, entonces, podrán tener dificultades para conciliar aspectos de su cultura propia con los aspectos de la cultura que están estudiando. A veces, cuando las personas intentan rectificar los sentimientos de etnocentrismo y desarrollan el relativismo cultural, se acercan demasiado al otro extremo del espectro. El xenocentrismo es lo opuesto al etnocentrismo, y se refiere a la creencia de que otra cultura es superior a la propia. Un estudiante de intercambio que se va a casa después de un semestre en el extranjero o un sociólogo que regresa del campo puede tener dificultades para asociarse con los valores de su cultura después de haber experimentado lo que consideran una forma de vida más íntegra o noble. Quizás el mayor desafío para los sociólogos que estudian diferentes culturas es la cuestión de mantener un punto de vista adecuado. Es imposible para cualquiera mantener a raya todos los prejuicios culturales. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por estar al tanto de ellos. El orgullo en la cultura propia no tiene que llevarte a imponer tus valores a los demás. Y una apreciación por otra cultura no debería impedir que las personas la estudien con un ojo crítico. Valores y creencias. Los primeros, y quizás los más cruciales, elementos de la cultura que analizaremos son sus valores y creencias. Los valores son el estándar de una cultura para discernir lo que es bueno y justo en la sociedad. Los valores están profundamente arraigados y son críticos para transmitir y enseñar las creencias de una cultura. Las creencias son los principios o convicciones que las personas consideran verdaderas. Los individuos en una sociedad tienen creencias específicas, pero también comparten valores colectivos. Para ilustrar la diferencia, los estadounidenses comúnmente creen en el sueño americano, que cualquiera que trabaje lo suficiente será exitoso y rico. Subyacente a esta creencia está el valor estadounidense de que la riqueza es buena e importante. Los valores ayudan a dar forma a una sociedad al sugerir lo que es bueno y malo, bello y feo, buscado o evitado. Considere el valor que los Estados Unidos le da a la juventud. Los niños representan inocencia y pureza, mientras que una apariencia adulta juvenil significa sexualidad. Debido a este valor, las personas gastan millones de dólares cada año en productos cosméticos y cirugías para verse jóvenes y hermosas. Los Estados Unidos también tiene una cultura individualista, lo que significa que las personas valoran mucho la individualidad y la independencia. En contraste, muchas otras culturas son colectivistas, lo que significa que el bienestar del grupo y las relaciones grupales son un valor primario. Vivir de acuerdo con los valores de una cultura puede ser difícil. Es fácil valorar la buena salud, pero es difícil dejar de fumar. La monogamia conyugal se valora, pero muchos cónyuges se involucran en la infidelidad. La diversidad cultural y la igualdad de oportunidades para todas las personas se valoran en los Estados Unidos. Sin embargo, las oficinas políticas más altas del país fueron dominadas por hombres blancos. Los valores a menudo sugieren cómo deben comportarse las personas, pero no reflejan con precisión cómo se comportan las personas. Los valores representan una cultura ideal, los estándares que a la sociedad le gustaría adoptar y cumplir. Pero la cultura ideal difiere de la cultura real, en la forma en que es realmente la sociedad, en función de lo que ocurre y existe. En una cultura ideal, no habría accidentes de tráfico, asesinatos, pobreza o tensión racial. Pero en la cultura real, los oficiales de policía, legisladores, educadores y trabajadores sociales se esfuerzan constantemente por prevenir o reparar esos accidentes, crímenes e injusticias. Se alienta a los adolescentes estadounidenses a valorar el celibato. Sin embargo, la cantidad de embarazos no planificados entre adolescentes revela que no solo es difícil cumplir con el ideal, sino que el valor por sí solo no es suficiente para evitarles a las adolescentes las posibles consecuencias de tener relaciones sexuales. Una forma en que las sociedades se esfuerzan por poner en práctica los valores es a través de las recompensas, sanciones y castigos. Cuando las personas observan las normas de la sociedad y defienden sus valores, a menudo son recompensadas. Un niño que ayuda a una anciana a subir a un autobús puede recibir una sonrisa y un gracias. Un gerente de negocios que aumenta los márgenes de ganancia puede recibir una bonificación trimestral. Las personas sancionan ciertos comportamientos dando su apoyo, aprobación o permiso, o inculcando acciones formales de desaprobación y falta de apoyo. Las sanciones son una forma de control social, una forma de alentar la conformidad con las normas culturales.
A veces las personas se ajustan a las normas en anticipación o expectativa de sanciones positivas. Buenas calificaciones, por ejemplo, pueden significar elogios de padres y maestros. Desde la perspectiva de la justicia penal, el control social utilizado de manera adecuada también es un control de la delincuencia económico. La utilización de enfoques de control social lleva a la mayoría de las personas a ajustarse a las reglas sociales, independientemente de si las figuras de autoridad, como las autoridades legales, están presentes. Cuando las personas van en contra de los valores de una sociedad, son castigadas. Un niño que empuja a una anciana a un lado para abordar el autobús primero puede recibir ceños fruncidos o incluso regaños de otros pasajeros. Un gerente de negocios que ahuyenta a los clientes probablemente será despedido. Romper las normas y rechazar los valores puede conducir a sanciones culturales, como obtener una etiqueta negativa, vago, inútil, o sanciones legales, como multas de tránsito, multas o encarcelamiento. Los valores no son estáticos. Varían a lo largo del tiempo y entre grupos a medida que las personas evalúan, debaten y cambian las creencias sociales colectivas. Los valores también varían de una cultura a otra. Por ejemplo, las culturas difieren en sus valores sobre qué tipos de cercanía física son apropiadas en público. Es raro ver a dos amigos varones o compañeros de trabajo tomados de la mano en los Estados Unidos, donde ese comportamiento a menudo simboliza sentimientos románticos. Pero en muchas naciones, la intimidad física masculina se considera natural en público. Esta diferencia en los valores culturales salió a la luz cuando la gente reaccionó a las fotos del expresidente George W. Bush tomado de la mano con el príncipe heredero de Arabia Saudita en el 2005. Un gesto simple, como tomarse de la mano, conlleva grandes diferencias simbólicas entre las culturas. Normas, símbolos y lenguaje. Normas. Hasta ahora, los ejemplos en este capítulo describieron cómo se espera que las personas se comporten en ciertas situaciones, por ejemplo, al comprar comida o abordar un autobús. Estos describen las reglas de conducta visibles e invisibles a través de las cuales son formadas las sociedades, o lo que los sociólogos llaman normas. Las normas definen cómo cada individuo debe comportarse de acuerdo con lo que una sociedad ha definido como bueno, correcto e importante, y la mayoría de los miembros de la sociedad se adhieren a ellas. Se establecen normas formales, reglas escritas. Son comportamientos elaborados y acordados para satisfacer y servir a la mayoría de las personas. Las leyes son normas formales, pero también lo son los manuales de los empleados, los requisitos de los exámenes de ingreso a la universidad y las señales de no correr en las piscinas. De los diversos tipos de normas, las normas formales son las más específicas y definidas, y son las más estrictamente cumplidas. De igual manera, las normas formales se aplican en diversos grados y se reflejan en los valores culturales. Por ejemplo, el dinero es muy valorado en los Estados Unidos, por lo que se castigan los delitos monetarios. Robar un banco es ilegal, y los bancos hacen todo lo posible para evitar tales delitos. Las personas salvaguardan sus posesiones valiosas e incluso instalan dispositivos antirrobo para proteger sus hogares y automóviles. Una norma social que no se cumple de manera estricta es conducir en un estado de ebriedad. Aunque es ilegal conducir ebrio, el beber es para muchos un comportamiento social aceptable. Y aunque existen leyes para castigar la conducción en estado de ebriedad, hay pocos sistemas en puesto para prevenir el delito. Estos ejemplos muestran que las normas formales se aplican de varias maneras. Hay muchas normas formales, pero la lista de normas informales, comportamientos casuales que generalmente se aplican ampliamente, es más larga. Las personas aprenden normas informales mediante la observación, imitación y socialización general. Algunas normas informales se enseñan directamente. Besa a tu tía Edna o usa tu servilleta, mientras que otras se aprenden por observación, incluidas las observaciones de las consecuencias cuando alguien incumple una norma. Pero, aunque las normas informales definen las interacciones personales, también se extienden a otros sistemas. En los Estados Unidos, existen normas informales sobre el comportamiento en los restaurantes de comida rápida. Los clientes hacen fila para pedir su comida y se van cuando terminan. No se sientan en una mesa con extraños, cantan en voz alta mientras preparan sus condimentos o toman una siesta en una cabina. La mayoría de las personas no cometen ni siquiera infracciones inofensivas de las normas informales. Las normas informales dictan comportamientos apropiados sin la necesidad de reglas escritas. Además, las normas pueden clasificarse como normas, mores o costumbres, folkways. Las normas son reglas que incorporan los puntos de vista y principios morales de un grupo. Su incumplimiento podría tener serias consecuencias. Las normas con más fuerza están legalmente protegidas con leyes u otras normas formales. En los Estados Unidos, por ejemplo, el asesinato se considera inmoral y se castiga por ley, una norma formal. Pero más a menudo,
Las costumbres son juzgadas y protegidas por el sentimiento público, una norma informal. Las personas que violan las costumbres son vistas como vergonzosas. Incluso pueden ser expulsadas de algunos grupos. Las costumbres del sistema escolar de los Estados Unidos requieren que la escritura de un estudiante esté en sus propias palabras o use formas especiales, como comillas y un sistema completo de citas, para acreditar a otros escritores. Escribir las palabras de otra persona como si fueran propias tiene un nombre: plagio. Las consecuencias por violar esta norma son severas y generalmente resultan en expulsión. A diferencia de las normas, las costumbres son normas sin fundamento moral. Más bien, las costumbres dictan un comportamiento apropiado en las prácticas y expresiones cotidianas de una cultura. Indican si se da la mano o se besa en la mejilla al saludar a otra persona. Especifican si llevar corbata y blazer o una camiseta y sandalias para un evento. En Canadá, las mujeres pueden sonreír y saludar a los hombres en la calle. En Egipto, eso no es aceptable. En las regiones del sur de los Estados Unidos, cuando uno se encuentra con un conocido, esto significa detenerse para tener una conversación. De lo contrario, se considera grosero no hacerlo, no importa cuán ocupado esté uno. En otras regiones, las personas protegen su privacidad y valoran el tiempo. Un simple movimiento de la cabeza es suficiente. Otras costumbres aceptadas en los Estados Unidos pueden incluir mantener la puerta abierta para un extraño o darle un regalo a alguien en su cumpleaños. Las reglas con respecto a estas costumbres pueden cambiar de una cultura a otra. Muchas costumbres son acciones que damos por sentado. Las personas necesitan actuar sin pensar para poder cumplir las rutinas diarias. No pueden detenerse y analizar cada acción. Sumner, 1906. Aquellos que experimentan un choque cultural notan que va desapareciendo a medida que aprenden las costumbres de la nueva cultura y esto ayuda a que puedan cumplir sus rutinas diarias de manera más fluida. Las costumbres populares pueden ser modales pequeños, aprendidos por observación e imitados, pero de ninguna manera son insignificantes. Al igual que las costumbres y las leyes, estas normas ayudan a las personas a navegar su vida cotidiana dentro de una cultura determinada. Actitudes. Aunque solemos usar el término de una manera diferente en nuestra vida cotidiana, oye, él sí tiene una actitud. Los psicólogos sociales usan el término actitud para referirse a nuestra evaluación de algo, donde algo se le llama objeto de actitud. El objeto de actitud podría ser una persona, un producto o un grupo social. Albarracín, Johnson y Sana, 2005. Wood, 2000. En esta sección consideraremos la naturaleza y la fuerza de las actitudes y las condiciones bajo las cuales las actitudes predicen mejor nuestros comportamientos. Las actitudes son evaluaciones. Cuando decimos que las actitudes son evaluaciones, queremos decir que implican una preferencia a favor o en contra del objeto de actitud, tal como se expresa comúnmente en términos como preferir, gustar, aversión, odio y amor. Cuando expresamos nuestras actitudes, por ejemplo, cuando decimos, amo los cheerios, odio a las serpientes como estoy loco por Bill o me gustan los italianos, estamos expresando la relación, ya sea positiva o negativa, entre el yo y un objeto de actitud. Declaraciones como estas dejan en claro que las actitudes son una parte importante del autoconcepto. Las actitudes vinculan el autoconcepto con el objeto de actitud, por lo que nuestras actitudes son una parte esencial de nosotros. Cada ser humano tiene miles de actitudes, incluidas las relacionadas con la familia y los amigos, los partidos políticos y las figuras políticas, los derechos al aborto y el terrorismo, las preferencias por la música y mucho más. Cada una de nuestras actitudes tiene sus propias características únicas, y no hay dos actitudes que nos lleguen o influyan de la misma manera. Los estudios hallaron que algunas de nuestras actitudes se heredan, al menos en parte, a través de la transmisión genética de nuestros padres. Olson, Vernon, Harris y Ham, 2001. Otras actitudes se aprenden principalmente a través de experiencias directas e indirectas con los objetos de actitud. De Ower, Thomas y Bayens, 2001. Es posible que nos guste subir a las montañas rusas, en parte, porque nuestro código genético nos dio una personalidad amante de la emoción y en parte porque tuvimos momentos realmente geniales en las montañas rusas en el pasado. Sin embargo, se aprenden otras actitudes a través de los medios de comunicación. Hargreaves y Tiggeman, 2003, Levina, Baldo y Fitzgerald, 2000, o mediante nuestras interacciones con los amigos. Potet, 2007. Otros comparten algunas de nuestras actitudes. A la mayoría de nosotros nos gusta el azúcar, le tememos a las serpientes y las cucarachas nos dan asco, mientras que otras actitudes, como nuestras preferencias por los diferentes estilos de música o arte, son más individualizadas. La tabla 5.1 Heredabilidad de algunas actitudes muestra algunas de las actitudes que encontraron como las más altamente heredables, es decir, más fuertemente determinadas por la variación genética entre las personas.
Estas actitudes se forman más temprano y son más fuertes y resistentes al cambio que otras. Bourgeois, 2002, aunque todavía no se sabe por qué algunas actitudes están más determinadas genéticamente que otras. Ver table página 40. Aunque la mayoría de las actitudes están determinadas por las facultades cognitivas, el afecto y el comportamiento, existe una variabilidad a este respecto entre las personas y entre las actitudes. Algunas actitudes tienen más probabilidades de basarse en creencias, algunas más probabilidades de basarse en sentimientos y otras más probabilidades de basarse en comportamientos. Diría que mi actitud hacia el helado de chocolate está determinada en gran medida por el afecto, aunque puedo describir su sabor, simplemente más que todo, me gusta. Por otro lado, mis actitudes hacia mi Toyota Corolla y mi aire acondicionado en casa son más cognitivas. Realmente no me gustan tanto, ya que admiro sus características positivas. El Toyota obtiene un buen rendimiento de combustible y el aire acondicionado me mantiene fresco en los calurosos días de verano. Aunque otras de mis actitudes se basan más en el comportamiento, siento que aprendí a querer a mis vecinos porque les hice favores a lo largo de los años, que fueron devueltos, y estos comportamientos útiles de mi parte tienen, al menos parcialmente, me llevaron a desarrollar una actitud positiva hacia ellos. Una variedad de personas podría tener actitudes hacia el mismo objeto de actitud por diferentes razones. Algunas personas votaron por Barack Obama en las elecciones de 2008 porque les gustan sus políticas, está trabajando para la clase media, quiere aumentar la eficiencia del combustible del automóvil, mientras que otras votaron a favor o en contra de él porque simplemente les agradaba o no él. Aunque se podría pensar que la facultad cognitiva sería más importante a este respecto, los politólogos demostraron que muchas decisiones de votación se toman principalmente sobre la base del afecto. De hecho, es justo decir que el componente afectivo de las actitudes es generalmente el más fuerte y más importante. Abelson, Kinder, Peters y Fisk, 1981, Stangor, Sullivan y Ford, 1991. Los seres humanos tienen actitudes porque son útiles. En particular, nuestras actitudes nos permiten determinar, a menudo de manera muy rápida y sin esfuerzo, en qué comportamientos participar, a qué personas abordar o evitar, e incluso qué productos comprar. Duckworth, Bart, García y Chaiken, 2002, Mayo y Olson, 2000. Puede imaginarse que tomar decisiones rápidas sobre qué evitar, por ejemplo, serpiente igual a malo huir, o acercarse, arándanos igual a bueno comer, tuvo un valor sustancial en nuestra experiencia evolutiva. Debido a que las actitudes son evaluaciones, pueden evaluarse utilizando cualquiera de las técnicas de medición normales utilizadas por los psicólogos sociales, Banaji y Apetz, 2010. Las actitudes se evalúan con frecuencia utilizando medidas de autoinforme, pero también se pueden evaluar de forma más indirecta utilizando medidas de citación y expresiones faciales, Méndez, 2008, así como medidas implícitas de facultades cognitivas, como la prueba de asociación implícita, IAT. Las actitudes también se pueden ver en el cerebro mediante el uso de técnicas de neuroimagen. Esta investigación descubrió que nuestras actitudes, como la mayoría de nuestro conocimiento social, se almacenan principalmente en la corteza prefrontal, pero que la amígdala es importante en las actitudes emocionales, particularmente aquellas asociadas con el miedo. Cunningham, Raye y Johnson, 2004, Cunningham y Celazo, 2007, Van den Bos, M. Clure, Harris, Fisk y Cohen, 2007. Las actitudes se pueden activar de manera muy rápida, a menudo dentro de un quinto de segundo después de que vemos un objeto de actitud. Handy, Smilek, Haker, Liu y Skule, 2010. Algunas actitudes son más fuertes que otras. Algunas actitudes son más importantes que otras, porque son más útiles para nosotros y, por lo tanto, tienen más impacto en nuestra vida diaria. La importancia de una actitud, según la rapidez con la que viene a la mente, se conoce como la fuerza de actitud. Facio, 1990. Facio, 1995. Krosnick y Petty, 1995. Algunas de nuestras actitudes son actitudes fuertes, en el sentido de que las consideramos importantes, las mantenemos con confianza, no las cambiamos demasiado y las usamos con frecuencia para guiar nuestras acciones. Estas actitudes fuertes pueden guiar nuestras acciones completamente fuera de nuestra conciencia. Ferguson, Barg y Nayak, 2005. Otras actitudes son más débiles y tienen poca influencia en nuestras acciones. Por ejemplo, John Barg y sus colegas, Barg, Chaiken, Raymond y Imes, 1996, descubrieron que las personas podían expresar actitudes hacia palabras sin sentido como jubalamu, que le gustaba a la gente, y chacaka, que no le gustaba. Los investigadores también encontraron que estas actitudes eran muy débiles. Por otro lado, el gran apoyo electoral de Barack Obama en las elecciones de 2008 se debió probablemente a que muchos de sus partidarios tenían actitudes positivas fuertes sobre él. Las actitudes fuertes son actitudes que son más accesibles desde el punto de vista cognitivo.
vienen a la mente de una manera rápida, regular y fácil. La fortaleza de la actitud se puede medir fácilmente al evaluar qué tan rápido se activan nuestras actitudes cuando estamos expuestos al objeto de actitud. Si podemos expresar nuestra actitud rápidamente, sin pensarlo mucho, entonces es fuerte. Si no estamos seguros acerca de nuestra actitud y necesitamos pensarlo por un tiempo antes de expresar nuestra opinión, la actitud es débil. Las actitudes se vuelven más fuertes cuando tenemos experiencias positivas o negativas directamente con el objeto de actitud, y particularmente si esas experiencias estuvieron en contextos positivos o negativos predominantes. Russell Facio y sus colegas, Facio, Howell y 1983, hicieron que algunas personas trabajaran en ciertos rompecabezas o también observar a otras personas hacerlo. Aunque al final ya sea que les agradara o no a las personas que observaron los rompecabezas tanto como a las personas que realmente trabajaron en ellos, Facio descubrió que las actitudes, según lo evaluado por las medidas del tiempo de reacción, eran más fuertes, en el sentido de expresarse rápidamente, para las personas quienes habían experimentado directamente los rompecabezas. Debido a que la fortaleza de la actitud está determinada por la accesibilidad cognitiva, es posible fortalecer las actitudes aumentando la accesibilidad de la actitud. Esto se puede hacer directamente haciendo que las personas piensen, expresen o conversen sobre sus actitudes con los demás. Después de que las personas piensen en sus actitudes, hablan de ellas o simplemente las digan en voz alta, las actitudes que expresaron se vuelven más fuertes. Downing, Jad y Brauer, 1992, Tesser, Martin y Mendolia, 1995. Debido a que las actitudes están vinculadas al autoconcepto, también se fortalecen cuando se activan junto con el autoconcepto. Cuando nos miramos al espejo o nos sentamos frente a una cámara de televisión, nuestras actitudes se activan y es más probable que actuemos sobre ellas. Beaman, Clance, Diener y Svanum, 1979. Las actitudes también son más fuertes cuando el ABC del afecto, el comportamiento y la cognición se alinean. Como ejemplo, la actitud de muchas personas hacia su propia nación es universalmente positiva. Tienen fuertes sentimientos positivos sobre su país, muchos pensamientos positivos al respecto y tienden a participar en comportamientos que lo apoyan. Otras actitudes son menos fuertes porque los componentes afectivos, cognitivos y conductuales son algo diferentes. Thompson, Sanna y Griffin, 1995. Mi afecto hacia el helado de chocolate es positivo, me gusta mucho. Por otro lado, mis facultades cognitivas son más negativas. Sé que comer demasiado helado puede hacerme engordar y que es malo para mis arterias coronarias. Y aunque amo el helado de chocolate, no lo como cada vez que tengo alguna oportunidad. Estas inconsistencias entre los componentes de mi actitud lo hacen menos fuerte de lo que sería si todos los componentes se alinearan. ¿Cuándo guían nuestras actitudes nuestro comportamiento? Los psicólogos sociales, así como los publicistas, los vendedores y los políticos, están particularmente interesados en el aspecto conductual de las actitudes. Debido a que es normal que el ABC de nuestras actitudes sea al menos algo consistente, nuestro comportamiento tiende a seguir nuestro afecto y facultad cognitiva. Si yo determinara que tienes más facultades cognitivas positivas y más afecto positivo hacia los Cheerios más que los Frosted Flakes, entonces predeciré naturalmente, y probablemente sea correcto cuando lo haga, que será más probable que compres Cheerios que Frosted Flakes cuando vayas a la tienda. Además, si logro hacer algo para que tus pensamientos o sentimientos hacia los Frosted Flakes sean más positivos, entonces también se aumentará la probabilidad de que compres ese cereal en lugar del otro. El principio de consistencia de la actitud, que, por cualquier objeto de actitud provisto, el ABC del afecto, el comportamiento y la facultad cognitiva se alinean normalmente entre sí, predice que nuestras actitudes, por ejemplo, determinadas a través de una medida de autoinforme, probablemente guíen el comportamiento. Para respaldar esta idea, los metaanálisis descubrieron que existe una correlación positiva significativa y sustancial entre los diferentes componentes de las actitudes, y que las actitudes expresadas en las medidas de autoinforme sí predicen el comportamiento. Glassman y Albarracín, 2006. Aunque generalmente hay consistencia entre las actitudes y el comportamiento, la relación es más fuerte en ciertas situaciones, para ciertas personas y para ciertas actitudes. Wicker, 1969. La teoría del comportamiento planificado, desarrollada por Martin Fishbane e Isaac Axen, 1991, Fishbane y Axen, 1975, describió muchas de las variables importantes que afectaron la relación actitud-comportamiento, y algunos de estos factores se resumen en la lista que sigue a este párrafo. Es posible que no te sorprenda escuchar que las actitudes que son fuertes, en el sentido de que se expresan con rapidez y confianza, predicen nuestro comportamiento mejor que las actitudes débiles. Facio, Powell y Williams, 1989, Glassman y Albarracín, 2006. Por ejemplo,
Fark y Zagarin 2009 descubrieron que las personas que podían completar cuestionarios más rápidamente acerca de sus actitudes hacia los políticos George Bush y John Kerry también tenían más probabilidades de votar por el candidato hacia el cual tenían más actitudes positivas en las elecciones presidenciales de 2004. La relación entre las respuestas en los cuestionarios y el comportamiento de votación fue más débil para aquellos que completaron las casillas más lentamente. Cuando las actitudes son fuertes, en lugar de débiles. Cuando tenemos una fuerte intención de realizar el comportamiento. Cuando la actitud y el comportamiento toman lugar en situaciones sociales similares. Cuando los mismos componentes de la actitud, ya sea afectivo o cognitivo, son accesibles cuando se evalúa la actitud y cuando se realiza el comportamiento. Cuando las actitudes se miden en un nivel específico, en vez de una manera general. De baja autoobservación, en lugar de una elevada autoobservación. Las actitudes solo predicen comportamientos buenos bajo ciertas condiciones y para algunas personas. La lista anterior resume los factores que crean una fuerte relación entre actitud-comportamiento. Las personas que tienen actitudes fuertes hacia un objeto de actitud también es probable que tengan fuertes intenciones de actuar de acuerdo con sus actitudes, y la intención de participar en una actividad es un fuerte factor predisponente de comportamiento. Fishbein y Afsen, 1975. Imagine por un momento que su amiga Sarina está tratando de decidir si recicla las baterías usadas de su computadora portátil o simplemente las tira a la basura. Sabemos que su actitud hacia el reciclaje es positiva, cree que debería hacerlo, pero también sabemos que reciclar requiere trabajo. Es mucho más fácil tirar las baterías. Solo si Sarina tiene una fuerte actitud hacia el reciclaje, entonces tendrá las fuertes intenciones necesarias para participar en el comportamiento que la hará reciclar sus baterías, incluso si resulta difícil hacerlo. La coincidencia entre las situaciones sociales en las que se expresan las actitudes y las conductas también es importante, de modo que existe una mayor correlación actitud-comportamiento cuando las situaciones sociales coinciden. Imagine por un minuto el caso de Magritte, un estudiante de secundaria de 16 años. Magritte les dice a sus padres que odia la idea de fumar cigarrillos. La actitud negativa de Magritte hacia el tabaquismo parece ser fuerte porque ha estado pensado mucho en ello, cree que los cigarrillos son sucios, caros y poco saludables. Pero, ¿qué tan seguro está de que la actitud de Magritte predecirá su comportamiento? ¿Estarías dispuesto a apostar a que ella nunca trataría de fumar cuando esté con sus amigos? Puedes ver que el problema aquí es que la actitud de Magritte se expresa en una situación social, cuando está con sus padres, comparado al comportamiento, probar un cigarrillo, en una situación social muy diferente, cuando ella esté afuera con sus amigos. Las normas sociales relevantes son, por supuesto, muy diferentes en las dos situaciones. Los amigos de Magritte podrían convencerla de que intente fumar, a pesar de su actitud negativa inicial, cuando la atraigan con la presión de grupo. Es más probable que los comportamientos sean consistentes con las actitudes cuando la situación social en la que ocurre el comportamiento es similar a la situación en la que se expresa la actitud. Afsen, 1991, Lapierre, 1936. Consistencia de actitud-comportamiento. Otra variable que tiene una influencia importante en la consistencia de actitud-comportamiento es la accesibilidad cognitiva actual de los componentes afectivos y cognitivos subyacentes de la actitud. Por ejemplo, si evaluamos la actitud en una situación en la que las personas están pensando principalmente en el objeto de actitud en términos cognitivos, y sin embargo, el comportamiento se realiza en una situación en la que los componentes afectivos de la actitud son más accesibles, entonces la relación entre actitud-comportamiento será débil. Wilson y Schule 1991 mostraron un tipo de efecto similar al elegir primero las actitudes que esperaban que estuvieran determinadas principalmente por el afecto, actitudes hacia 5 tipos diferentes de mermelada de fresa. Luego pidieron a un grupo de estudiantes universitarios que probaran cada una de las mermeladas. Mientras degustaban, a la mitad de los participantes se les indicó que pensaran en los aspectos cognitivos de sus actitudes hacia estas mermeladas, es decir, que se concentraran en las razones por las que mantenían sus actitudes, mientras que a la otra mitad de los participantes no se les dieron dichas instrucciones. Luego, todos los estudiantes completaron las medidas de sus actitudes hacia cada una de las mermeladas. Wilson y sus colegas luego evaluaron el grado en que las actitudes expresadas por los estudiantes se correlacionaron con las calificaciones de sabor de las 5 mermeladas, según lo indicado por expertos en Consumer Reports. Hallaron que las actitudes expresadas por los estudiantes se correlacionaron significativamente más con las calificaciones de los expertos para los participantes que no habían enumerado primero sus facultades cognitivas. Wilson y sus colegas argumentaron que esto ocurrió porque nuestra afición a las mermeladas está determinada principalmente de manera afectiva. Nos agradan o no, y los estudiantes que simplemente calificaron las mermeladas usaron sus sentimientos para emitir sus juicios. Por otro lado,
Los estudiantes a los que se les pidió que enumeraran sus pensamientos sobre las mermeladas tenían información adicional para emitir sus juicios, pero era información que en realidad no era útil. Por lo tanto, cuando estos estudiantes usaron sus pensamientos sobre la mermelada para emitir sus juicios, los mismos fueron menos válidos. McDonald, Sana y FON 1996 demostraron a los estudiantes universitarios varones un video de otros dos estudiantes universitarios, Mac y Rebecca, que tenían una cita. Sin embargo, de acuerdo con la asignación aleatoria de las condiciones, a la mitad de los varones se les mostró el video mientras estaban sobrios y la otra mitad lo vieron después de haber tomado varias bebidas alcohólicas. En el video, Mac y Rebecca van al bar del campus y beben y bailan. Luego van a la habitación de Rebecca, donde terminan besándose apasionadamente. Mac dice que no tiene condones, pero Rebecca dice que está tomando la píldora. En este punto, el clip de la película termina, y se pregunta a los participantes masculinos sobre sus posibles comportamientos si es que hubieran tomado el lugar de Mac. Aunque todos los varones indicaron que tener relaciones sexuales sin protección en esta situación era tonto e irresponsable, los varones que habían estado bebiendo alcohol tenían más probabilidades de indicar que tendrían relaciones sexuales con Rebecca incluso sin condón. Una interpretación de este estudio es que el comportamiento sexual está determinado por factores cognitivos y que es importante practicar sexo seguro y, por lo tanto, debo usar un condón y factores afectivos. El sexo es agradable, no quiero esperar. Cuando los estudiantes estaban intoxicados en el momento en que se realizaba el comportamiento, parece probable que el componente afectivo de la actitud fuera un determinante más importante del comportamiento en lugar del componente cognitivo. Otro tipo de coincidencia que tiene una influencia importante en la relación actitud-comportamiento se refiere a cómo medimos la actitud y el comportamiento. Las actitudes predicen mejor el comportamiento cuando la actitud se mide a un nivel similar al comportamiento que será predicho. Normalmente, el comportamiento es específico, por lo que es mejor medir la actitud a un nivel específico también. Por ejemplo, si medimos las facultades cognitivas a un nivel muy general, ¿crees que es importante usar condones? ¿Eres una persona religiosa? No seremos capaces de predecir comportamientos reales como lo seremos si formulamos la pregunta de manera más específica. Al nivel del comportamiento que estamos interesados en predecir, ¿crees que usarás un condón la próxima vez que tengas relaciones sexuales? ¿Con qué frecuencia esperas asistir a la iglesia en el próximo mes? En general, las preguntas más específicas son mejores predictores de comportamientos específicos y, por lo tanto, si deseamos predecir con precisión los comportamientos, debemos tratar de medir actitudes específicas. Un ejemplo de este principio se muestra en la figura a continuación. Davidson y Hackard 1979 descubrieron que eran mucho más capaces de predecir si las mujeres realmente usarían métodos anticonceptivos cuando evaluaban la actitud a un nivel más específico. Ver imagen de referencia página 45. Las actitudes también predicen el comportamiento mejor para algunas personas que para otras. La autoobservación se refiere a las diferencias individuales en la tendencia a prestar atención a las señales sociales y a ajustar el comportamiento de uno al entorno social. Para volver a nuestro ejemplo de Magritte, podría preguntarse si ella es el tipo de persona que es probable que se sienta persuadida por la presión de grupo porque le preocupa especialmente que otros le agraden. Si es así, entonces es más probable que quiera encajar con lo que sea que estén haciendo sus amigos, y podría probar un cigarrillo si sus amigos le ofrecen uno. Por otro lado, si Magritte no está particularmente preocupada por seguir las normas sociales de sus amigos, lo más probable es que pueda resistir la presión. Una elevada autoobservación tiene que ver con aquellos que tienden a tratar de integrarse en la situación social para agradarles, mientras que una baja autoobservación tiene que ver con aquellos que tienen menos probabilidades de hacerlo. Puedes ver que, debido a que permiten que la situación social influya en sus comportamientos, la relación entre las actitudes y el comportamiento será más débil para los de elevada autoobservación que para los de baja autoobservación. Krauss, 1995.